Hola, mucho gusto. Mi nombre es Carmen Vanessa Serrano Argote. Mi rol es de entregas. Voy a presentar el trabajo de fase 3, priorización de la materia condiciones de la organización del trabajo. A continuación voy a presentar a mi equipo de trabajo. Iniciamos con la compañerita Nanaye Cáceres Niño con su rol de alertas, la compañera Doraine Trigo Celón, rol de compilador, el compañero Luis Fernando Galvis Jerez, rol de líder, la compañerita Sandra Viviana Santamaría Paredes, rol de evaluador. Posteriormente voy a iniciar compartiéndoles el análisis del caso escogido. Nosotros escogimos el trabajo que realicé en la fase anterior entre todos en la reunión, entonces pues directamente el caso es sobre un asesor de ventas en un call center en donde se evidencia pues la presencia de diversos factores de riesgo psicosocial e intralaboral, los cuales pues están directamente relacionados con la organización del trabajo, las demandas laborales y las condiciones del entorno. Según el Ministerio de Trabajo de Colombia, pues estos factores comprenden condiciones que pueden afectar la salud física y mental del trabajador, especialmente cuando no son gestionadas adecuadamente. La cita directamente es por parte del Ministerio de Protección Social, año 2008. En este contexto, la resolución 2646 de 2008 establece que los factores psicosociales incluyen aspectos como la carga laboral, el ritmo de trabajo, las exigencias emocionales y las relaciones laborales. En el caso analizado, pues identifica claramente estos elementos, especialmente en la alta exigencia de cumplimiento de metas, volumen constante de llamadas y la presión organizacional. Desde el enfoque teórico de Chia Beneto, año 2022, pues él sostiene que las demandas laborales combinadas con la baja autonomía generan estrés laboral y afectan el desempeño organizacional. Este planteamiento pues se relaciona con el modelo de demanda-control, el cual explica que los trabajadores expuestos a altas exigencias y bajo control tienen mayor probabilidad de desarrollar estrés. En el call center, los asesores deben cumplir indicadores estrictos bajo supervisión constante, lo que limita pues su autonomía y aumenta la presión laboral. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud reconoce el síndrome de Burnout como un fenómeno asociado al estrés laboral crónico no gestionado, caracterizado por agotamiento físico y emocional, desmotivación y disminución del rendimiento, las condiciones descritas en el caso como la sobrecarga laboral y las exigencias emocionales derivadas de la atención al cliente que pues constituye factores de riesgo para el desarrollo de este síndrome. Asimismo, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo pues señala que las demandas emocionales, la presión por resultado y la sobrecarga de trabajo son condiciones que se intensifican debido a la interacción constante con clientes, la necesidad de persuasión y la gestión de situaciones de conflicto. En el marco normativo colombiano, la resolución 2404 del 2019 establece la obligación de evaluar los factores de riesgo psicosocial mediante instrumentos validados con el fin de identificar niveles de riesgo y establecer medidas de intervención. Esto implica que la empresa del caso debe implementar procesos de evaluación periódica para prevenir afectaciones en la salud de los trabajadores. Adicionalmente, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia va destacando que los riesgos psicosociales no solo afectan la salud mental, sino también la productividad, el clima organizacional y la calidad del servicio, que son aspectos críticos en entornos de atención al cliente como los call centers. Diversos estudios académicos han evidenciado que los trabajadores de call center presentan altos niveles de estrés laboral debido a la combinación de carga laboral, presión por meta y control constante. Estas condiciones coinciden con lo identificado en el caso donde la sobrecarga de trabajo y el ritmo acelerado representan los factores de mayor impacto en el bienestar del trabajador. Finalmente, la literatura especializada recomienda implementar estrategias de intervención como la retribución de cargas laborales, el fortalecimiento del liderazgo, la promoción de pausas activas y el acompañamiento psicosocial. Estas acciones están alineadas con las normativas colombianas y pues contribuyen a la prevención de riesgos psicosociales y al mejoramiento del ambiente laboral. A continuación, voy a presentar el factor de riesgo sobre el cual estaba trabajando, la organización del trabajo. ¿Sí? Se identificó que pues, la caracterización por alto volumen de llamadas y exigencia de cumplimiento de metas en tiempos limitados presenta un nivel de riesgo alto. ¿Sí? Dentro de la probabilidad marqué un 5, en el impacto un 4 y pues la multiplicación de estos dos valores me da un total de 20. Pues este escenario evidencia la presencia de demandas cuantitativas elevadas, lo cuales según la resolución 2646 del 2008 del Ministerio de Protección Social constituyen a un factor intralaboral que se pueden afectar significativamente la salud de los trabajadores cuando no se gestiona adecuadamente. Diversos estudios en el campo de la salud ocupacional y el comportamiento organizacional, como los planteamientos de Hidalberto Chiavenato, indica que la sobrecarga laboral y la presión productiva tienen efectos como estrés, fatiga y disminución de rendimiento. Asimismo, organismos como la Organización Mundial de la Salud han señalado que las altas demandas laborales sostenidas se asocian con el riesgo para la salud mental, incluyendo el síndrome de desgaste profesional Burnout, que anteriormente pues había comentado. Dentro de la conclusión pues que yo identifico, pues me permite deducir, concluir que las altas demandas cuantitativas en el entorno laboral de los asesores de consente presentan un riesgo psicosocial crítico que puede afectar de manera directa la salud, el bienestar y el desempeño de los trabajadores, de acuerdo pues con la normativa colombiana vigente, especialmente la resolución 2646 de 2008, es responsabilidad de las organizaciones identificar, evaluar e intervenir estos factores para prevenir consecuencias negativas en la salud física y mental, en coherencia pues con la evidencia científica y los lineamientos del Ministerio del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud. La intervención de este riesgo debe centrarse en la mejora de la organización del trabajo mediante estrategias como la distribución equitativa de tareas, establecimiento de metas realistas y la promoción de espacios de recuperación durante la jornada laboral.
De esta manera, pues la adecuada gestión de los riesgos psicosociales no solo contribuye a la protección de la salud de los trabajadores, sino que también favorecen el aumento de la productividad y el fortalecimiento del clima organizacional y el cumplimiento de los estándares del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias. Cordial saludo. Mi nombre es Doraine Trigocelón, estudiante de profesional en seguridad y salud en el trabajo. En el análisis de priorización de riesgos psicosociales, en este caso en un asesor de ventas de un área de call center, identificamos otro factor de riesgo que es la carga laboral. Según el Ministerio de Trabajo en Colombia y la GTC 45, se define como el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se somete el trabajador en su jornada laboral. En este caso en particular se evidencia por la multitarea y las demandas cuantitativas como lo son pues la cantidad de llamadas. La siguiente matriz de riesgo se sustenta en las normativas legales vigentes como lo son la resolución 2646 del 2008, la cual establece responsabilidad para identificar y evaluar los factores de riesgo psicosocial y especialmente en la GTC 45, guía técnica que nos permite valorar el nivel de riesgo de manera clara y objetiva. También algunas otras fuentes como la OMS, el Ministerio del Trabajo y las OIT. Entonces, tenemos un factor de riesgo identificado en este cargo de asesor de ventas de call center, que sería la carga laboral. La descripción de esta en el trabajo es atención de múltiples llamadas seguidas y registro simultáneo de la información. El riesgo identificado es la carga mental, ya que en este caso el asesor de call center, el esfuerzo es intelectual, el cerebro debe procesar información de manera continua y rápida. Podemos observar a su vez, según el Ministerio del Trabajo, que la carga mental es una dimensión del dominio de demandas del trabajo, la cual se nombra así porque la exigencia recae sobre procesos psíquicos como la memoria, el análisis y la concentración. Esto nos lleva a efectos como la fatiga cognitiva, errores operativos y posibles demandas de salud como cefaleas. La fatiga cognitiva, es decir, el agotamiento que este trabajador tiene por la demanda del trabajo. Errores operativos, obviamente errores humanos, a raíz de su misma fatiga cognitiva y a raíz de todo lo que tiene que procesar en tiempos limitados y pues por jornadas muy prolongadas. Y los problemas de salud como las cefaleas, pues como bien acabo de decir, pues la fatiga cognitiva, que la carga mental lleva a esa fatiga cognitiva, lo que hace que su esfuerzo sea en el cerebro, que sea mental. Entonces esto lleva a unas cefaleas o a unas posibles enfermedades como cefaleas que en sí son dolores de cabeza. Este factor de riesgo nos da una probabilidad de 3, la cual se define como alta, ya que la exposición es continua teniendo en cuenta que en este cargo no permite pausas discrecionales, el trabajador está expuesto el 100% de su tiempo. Asimismo, también nos da un impacto de 2, ya que las estadísticas de salud ocupacional lo asocian con enfermedades como el síndrome de burnout o comúnmente llamado trabajador quemado, el cual se caracteriza por agotamiento físico o mental, el bajo rendimiento del trabajador, entre otros síntomas provocados por la carga laboral. Por lo tanto, la valoración de probabilidad por impacto nos da un resultado de 6, que es un nivel de riesgo alto, lo cual nos exige intervenciones inmediatas y no solamente de monitoreo básico, acciones correctivas inmediatas y seguimiento continuo. Las medidas de intervención para este caso serían las siguientes: rediseñar tareas, implementación de herramientas ofimáticas de registro y descansos adecuados. Al rediseñar las tareas, pues va a haber más claridad en el puesto de trabajo, de las funciones que debe realizar y más organización en el mismo. Y la implementación de herramientas ofimáticas de registro quiere decir que a pesar de que el trabajador o la trabajadora puede tener unas herramientas que utiliza para el registro de los usuarios o clientes, ella también pueden haber herramientas en línea que le ayudan a encontrar más fácil la información de manera más rápida, oportuna y adecuada, que le pueden ayudar a su trabajo para que sea más productivo y más diligente. Los descansos adecuados, a su vez, ayudan a que la persona pueda trabajar de forma más asertiva, más adecuada
y pues tenga mayor energía en su puesto de trabajo. Estas medidas de intervención son según fuentes científicas como la OMS, la OIT, algunos modelos como el modelo de demanda control apoyo social de Roberto Karasek y el modelo de desequilibrio esfuerzo-recompensa de Johannes Siegel y en otros del Ministerio de Trabajo, las cuales nos dicen que no es solo hablar sobre los riesgos de la carga laboral, sino también de cómo estas medidas de intervención funcionan. De acuerdo con todo esto, podemos decir entonces que la intervención en la carga laboral no es solo por bienestar, sino una obligación legal y científica, ya que un trabajador con una carga laboral adecuada es más productivo, es un trabajador con una salud mental preservada. Esto le permite desarrollar sus funciones pues con agrado, con mayor diligencia y también contribuye a que haya una permanencia y estabilidad en el cargo, es decir, que el trabajador al sentirse bien, al tener una carga laboral adecuada y esto, puede continuar en su labor y quiere permanecer en ella. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Luis Fernando Galvis Jerez. A continuación voy a hablarles de la organización de la jornada laboral de un call center. La organización de la jornada laboral se refiere a la planificación, distribución y regulación del tiempo de trabajo y descanso de empleados dentro de una empresa. Esto incluye la duración de la jornada, los turnos, las pausas, la rotación de horarios y la flexibilidad de la asignación de las tareas. Algunos conceptos serían riesgos psicosociales en la jornada laboral del call center, factor de riesgo psicosocial en condiciones de trabajo que afectan la salud física, mental, social. Esto lo podemos encontrar en la resolución 2646 de 2008. Estrés laboral, respuesta ante demandas excesivas. Esto lo podemos encontrar en la OIT del 2016. O burnout, síndrome de desgaste profesional, reconocido por la OMS de la CIE 11. Riesgos identificados y datos. Jornadas excesivas sin pausas, lo que lleva a fatiga, errores, ausentismo, turnos nocturnos prolongados. Esto lleva a la alteración de sueño, irritabilidad. El exceso de llamadas lleva al burnout o rotación de personal. La supervisión excesiva lleva a la ansiedad, a un clima laboral negativo. Un 60% de asesores reportan altos niveles de estrés. Esto lo podemos encontrar en la UNAL 2019. Y la rotación de personal, eso es un 30% anual en los call centers. Esto lo podemos encontrar en Mini Trabajo 2020. A continuación podemos ver la matriz, mi factor de riesgo y los demás conceptos. Y también el porcentaje, el cual fue el que se sacó, dependiendo a lo encontrado. ¿De dónde saqué yo los resultados? Se aplicó la metodología de la GT45, de la GTC45, Guía Técnica Colombiana para la Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. Cada riesgo se evaluó con dos variables: la probabilidad con P, frecuencia con la que se puede ocurrir la escala del 1 al 5. El impacto, que sería I, gravedad de las consecuencias, también en una escala del 1 al 5. Se multiplica P por I para obtener el nivel de riesgo final y se clasifica el resultado en categorías bajo, medio, alto o crítico. Los riesgos fueron definidos en base en la normativa legal colombiana, la resolución 2646 de 2008 o la resolución 2764 del 2022 y la ley 1010 del 2006. Estudios también se llevó a cabo en estudios académicos de la Universidad Nacional de Colombia del 2019 sobre el estrés en los call centers. Los datos estadísticos, como en una encuesta nacional de condiciones de trabajo, que se puede encontrar en Mini Trabajo 2026, y organismos internacionales como la OIT y la OMS sobre el estrés laboral o burnout. Algunas medidas de intervención serían pausas activas cada 2 horas, limitación de turnos nocturnos y descansos compensatorios, flexibilidad laboral,
y teletrabajo parcial. También capacitación de liderazgo positivo, programas de bienestar y salud mental. Y en conclusión, la organización de la jornada laboral en los call centers es un factor crítico de riesgo psicosocial, como vimos en la matriz, las jornadas extensas, los turnos nocturnos y la presión por metas generan estrés, fatiga y burnout, afectando tanto la salud de los asesores como la productividad de la empresa. Esos resultados no son arbitrarios, se pueden sustentar en la GT 45, en la normativa colombiana como la resolución 2646 del 2008 y la resolución 2764 del 2022, y en estudios académicos que muestran altos niveles de estrés y rotación en este sector. Mi nombre es Ana Nayib Cáceres Niño, vengo a hablar sobre el factor de riesgo de ritmo de trabajo. El ritmo de trabajo es igual a velocidad y continuidad de tareas. Estamos hablando sobre el caso de un asesor de ventas de un call center que tiene que cumplir, pues, digamos, ciertos indicadores, tanto de ventas como del TMO, que es el tiempo promedio de atención. Las llamadas que se realizan son de manera continua y limitada con los tiempos entre gestiones. También, pues, es una alta demanda laboral. Y pues con ello pues nos aparece de que la resolución 2646 del 2008 del Ministerio de Protección Social, ritmo de trabajo y carga laboral hacen parte de los factores psicosociales que pueden afectar la salud mental del trabajador cuando las exigencias superan la capacidad de respuesta del individuo. Pues el caso analizado, pues, que es del asesor de ventas del call center, vemos evidenciado que, pues, tiene un alto volumen de llamadas y la necesidad de atención continua generan una intensificación pues, en el trabajo que incrementa, pues, la carga mental. También tenemos lo que es la Organización Mundial de la Salud, que reconoce que los ritmos de trabajo acelerados y sostenidos con el tiempo están relacionados con el desarrollo de estrés laboral y el síndrome de burnout, afectando, pues, el desempeño del trabajador. Y está el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que indica que la presión de tiempo y alta carga laboral generan, pues, los factores determinantes de las aparición de riesgos. Vemos identificados los riesgos, que es la presión del tiempo, que está determinado, pues, hasta determinado y asociado a las altas demandas cuantitativas de trabajo y organización de tareas, que conllevan, digamos, a unos efectos potenciales como la ansiedad, fatiga mental, estrés, sensación de agotamiento, dificultad de concentración durante la jornada. Pues estas condiciones generan, pues, la sobrecarga mental, y también aparece que la resolución 2404 del 2019 establece la importancia de evaluar estos riesgos psicosociales en el entorno laboral para prevenir afectaciones en el bienestar de los trabajadores. La matriz de priorización, esto nos basamos, pues, en la GTC 45, la probabilidad, la frecuencia con la que ocurre el riesgo, el impacto es el nivel de afectación. El nivel es alto, en este caso, pues, con base a la GTC 45, por las demandas cuantitativas que son elevadas, son altas. Entonces, la resolución 2646 del 2008 constituye un factor intralaboral que puede afectar significativamente la salud mental del trabajador. Con base, pues, a la matriz que nos dio, pues, un nivel alto, se gestionaron las medidas de intervención como programar pausas activas durante la jornada laboral, programas de autocuidado, mantener lo que viene siendo el volumen de la diadema por debajo del 60%, y también, pues, ajustar los indicadores del TMO, que es el tiempo promedio de atención, ya dependiendo, pues, de la complejidad de la llamada. Nos basamos, pues, con la siguiente normativa, que, pues, es la resolución 2646 del 2008, que nos indicaba que este tipo de condiciones corresponden, pues, a factores de riesgo psicosociales relacionados con la demanda de trabajo, las cuales pueden afectar la salud mental del trabajador. La 2404 del 2019, que, pues, indica que la importancia de evaluar los riesgos psicosociales en el entorno laboral. También tenemos lo que es la resolución 2764 del 2022, que refuerza lo que es la aplicación de la evaluación psicosocial como herramienta clave para la gestión de estos factores dentro de la organización. Y la Organización Mundial de la Salud
la Organización Mundial de la Salud, que nos indica que los ritmos de trabajo acelerados y sobrecarga laboral están directamente relacionados con el estrés y la fatiga mental. Y la Institución Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que como comentaba anteriormente, indica que la presión del tiempo y la carga laboral mental son factores determinantes pues, para la aparición de los riesgos que mencionamos anteriormente. También en conclusión, pues el ritmo de trabajo, que es el factor de riesgo que estoy comentando, que es en el call center, genera un factor de riesgo psicosocial crítico asociado pues a altas demandas y presión constante por el tiempo de respuesta, generando una carga mental pues que impacta negativamente en la salud del trabajador, manifestando pues el estrés, la fatiga mental, lo que es la sensación de agotamiento, la dificultad para concentrarse. También nos aparece que de acuerdo pues a la valoración realizada por la matriz, pues la probabilidad y el impacto eh, que se clasifica como alta, lo que indica la necesidad de implementar pues las medidas correctivas inmediatas, que era pues las pausas activas, el autocuidado, los ajustes del TMO y también de los indicadores para pues el mayor bienestar de los trabajadores y que tengan pues una mayor productividad también. Eso sería todo. Cordial saludo, mi nombre es Sandra Viviana Santamaría Paredes y explicaré el riesgo de las relaciones laborales identificado en la matriz de priorización de riesgos. A continuación, veremos la definición de relaciones laborales. Este riesgo se refiere a la forma en que los trabajadores se relacionan con sus compañeros y líderes, incluyendo aspectos como apoyo social, la comunicación, el estilo de liderazgo, el trabajo en equipo. Según la matriz de riesgo, se presenta en un entorno donde hay supervisión constante del desempeño individual, lo que genera una deficiencia en el apoyo social y en el liderazgo. Dentro de los principales hallazgos encontramos los hallazgos de supervisión constante, falta de apoyo del líder, liderazgo basado en el control, poco trabajo en equipo, donde pues se identifica la supervisión permanente, la falta del apoyo, y estos factores pueden generar efectos negativos como los riesgos que identificamos en el estrés, la ansiedad, la desmotivación, los conflictos laborales, el bajo rendimiento. Además, según los estudios del Ministerio del Trabajo, muchos trabajadores en Colombia están expuestos a estos riesgos psicológicos. Como ya lo acabamos de decir, el estrés es uno de los riesgos que demuestra que todos estos problemas son reales y afectan a la salud. Podemos verificar el riesgo en el que está identificado. Como podemos ver, la matriz está en la probabilidad 4, un impacto 3 y un nivel alto, que es un nivel que siempre está sobre riesgo alto. ¿Por qué dice que un nivel alto? Como aporte, pues queremos igual decir que está a un nivel alto por lo que se requieren acciones, por lo cual se requieren acciones correctivas inmediatamente para poder llegar a no empeorar el ambiente de trabajo. Y como aporte, pues que queremos proponer mejorar el liderazgo, fortalecer la comunidad y promover el trabajo en equipo, además de implementar programas de bienestar laboral. Podemos verificar que este riesgo está respaldado por la Resolución 2646 del 2008 y la Resolución 2404 del 2019, donde la importancia de evaluar y controlar los factores de riesgos psicosocial. También se basa sobre la metodología de la GTC 45, que permite identificar y valorar los riesgos del trabajo. En conclusión, podemos ver que las relaciones laborales influyen directamente en el bienestar y desempeño de los trabajadores, por lo que es fundamental mejorar el ambiente laboral para prevenir estos riesgos. Recordemos que mejorar las relaciones es invertir en el bienestar y rendimiento de todos los trabajadores. Muchas gracias.